Buenas tardes, equipo. La idea es, con esta capacitación, el día de hoy, socializar el protocolo de manejo de ideación y conducta suicida que tenemos dentro de la institución. El objetivo de este documento, como lo reconocen, es establecer parámetros que permitan a la institución, a la institución y al personal de la misma la detección temprana de ideación suicida y conducta suicida. Eso sí, partiendo de unos parámetros que nos ayuden para ello. Un poco de lo que ustedes reconocen en este momento inicial es como la epidemiología del suicidio y es como que es un problema muy grave de salud actualmente. Y más adelante se hace una diferenciación entre la ideación suicida, el suicidio, el intento suicida y el gesto suicida. La ideación suicida como tal es la aparición de pensamientos cuyo contenido esté relacionado con terminar la propia existencia. Es decir, estos pensamientos o deseos que pueden aparecer en mí de acabar con mi vida. Y dentro de esta definición es importante que reconozcan que están los pensamientos que aluden a la falta de sentido, al valor de la propia vida, los deseos de muerte que puedo tener, las fantasías de suicidio y la planificación de un acto letal. En alguna medida puede haber una ideación suicida un poco más compleja o elaborada que otra, pero tiene distintas formas. Como tal, el intento de suicidio o la tentativa de suicidio o las autolesiones no se caracterizan como una ideación suicida. El suicidio es como tal el acto por medio del cual un individuo deliberadamente se provoca la muerte. Es decir, deliberadamente yo he decidido materializar esos medios por medio de los cuales he decidido quitarme la vida y tengo un resultado esperado, es decir, termino quitándome la vida. El intento de suicidio es un acto por el cual el paciente se realiza una autoagresión con el fin de terminar o culminar su vida y no importa los medios por los cuales lo realiza, mientras la intención pues sea esta, culminar su vida. El intento de suicidio tiene la característica, a diferencia del suicidio, de que un intento se vuelve un intento cuando el acabar con la vida no se consolidó, es decir, la persona no logró acabar con su vida. El gesto suicida habla de un intento aparente por parte de un paciente de autolesionarse, un intento que no tiene consecuencias letales. Y a veces no hay un intento real de cometer un suicidio, es más como una estrategia de manipulación en algunos casos o una estrategia de distinción del malestar por medio de la autolesión como la conocemos. La idea es que esta parte habla de la evaluación que nos ayuda por medio de ciertos instrumentos o estrategias a valorar el riesgo suicida. La idea es que nosotros como terapeutas debemos tomarnos en serio cualquier asomo de pensamientos o ideas suicidas. Sea que lo sintamos que es por manipular o por cualquier razón, debemos tomarlo en serio y pasar a evaluarlo. Durante la exploración inicial, nosotros sí que, por ejemplo, en una valoración lo hacemos, antes de que la persona lo haga, lo ingresa a la institución. Pero sí que en el caso de que lo encontremos en un paciente dentro de la institución, debemos hacer una exploración en donde nosotros entremos a aclarar y confrontar estas ideas. Y, entre otras cosas, poder determinar el riesgo que existe real de suicidio. Eh, Esto se hace a través de como conocer los factores de riesgo del individuo, a través de una exploración individual exhaustiva o incluso con otros profesionales. A continuación, lo que dice el documento es algunos de los esquemas para la evaluación del riesgo. Una de las cosas que dice es que hay que identificar la presencia de factores de riesgo y de protección generales. ¿Por qué? Porque un factor de riesgo para un individuo es esa variable que hace más probable que suceda algo, ¿verdad? En este caso son esas variables que hacen que sea más probable que esta persona con una ideación llegase de verdad a intentar suicidarse. Y hay varios. Entre ellos está la depresión, el alcoholismo, la adicción a sustancias, psicosis, una desestabilización familiar, un trauma reciente. El documento sí que enumera varios de esos factores que pueden ser importantes a detectar. Y cada uno de esos factores puede aparecer de manera diferencial en cada una de las personas. También hay que evaluar el riesgo actual y el riesgo de suicidio. Como que ver estos factores de riesgo nos ayuda a pasar a los siguientes pasos. Pero, por ejemplo, durante la evaluación del riesgo actual podemos utilizar la entrevista. ¿Cómo así?
La entrevista supone un escenario que nosotros tenemos con el paciente para, a partir de obtener información, hacernos una idea predictiva de cuál es el riesgo real y latente de que esta persona se haga daño. ¿Cómo hacemos eso? Pues claro, tenemos una entrevista en donde identificamos esos factores de riesgo, como lo habíamos dicho, y también valoramos el nivel de riesgo. Es decir, tan pronto identificamos que o detectamos una ideación suicida, valoramos el riesgo que existe dentro de esta persona que nos está comunicando su sentir y los factores que hay. Y, entre otras cosas, también valoramos aspectos como qué tan elaborada está esa ideación. Es alguien que está haciendo un plan ya, es alguien que en alguna medida tiene un estado de ánimo muy decaído, tiene una visión de túnel, no ve otras opciones, no me acepta como otras estrategias. Y en esa medida, la entrevista sí que va siendo una herramienta importante para ello. Entonces, hay algo importante de este documento y es que teniendo en cuenta la información que ustedes obtengan de los factores de riesgo, el grado de planificación, la elaboración de la idea suicida que tenga la persona, su estado de ánimo, ustedes van a utilizar esta tabla o podrían utilizar esta tabla para determinar qué riesgo hay. Es muy chévere porque tiene un nivel de sin riesgos hasta un riesgo alto y cada uno de estos niveles de riesgo tiene como unos factores que determinan por qué es un riesgo de determinado tipo. Entonces, como pueden ver, un riesgo alto habla de que después de que ustedes hicieron la evaluación, la persona tiene 6 o más factores de riesgo. Y además de eso, cuando lo entrevistaron, tiene una planificación de la idea suicida y ha determinado un método específico. Y para rematar, esta persona está con un estado de ánimo súper decaído, súper mal. En ese sentido, es una persona que está con un riesgo alto, pero puede haber una persona con un riesgo bajo. Si tiene un factor de riesgo y tiene tal vez una idea de muerte, pero no hay una planificación, si presenta desesperanza, pero percibe apoyos, o tal vez no percibe apoyos o valores que le ayuden, y no tiene un estado de ánimo tan decaído. La idea es que tener esto muy claro nos ayuda a tener una certeza de alguna forma, un indicador desde el cual ponernos para decir, mira, esta persona sí tiene un riesgo medio alto o alto. Una vez establecidos esta situación actual, nosotros tenemos que hacer, en algunos casos, tomar varios cursos de acción. Es decir, en tanto ya ustedes valoren el nivel de riesgo del paciente, lo que tienen que hacer a continuación es plantear el curso de acción. En general puede ser una valoración prioritaria por psiquiatría en la institución, es decir, nosotros mandamos con el psiquiatra a que haga la valoración. Pero existen también otras formas de reaccionar dependiendo del riesgo. Por ejemplo, a un riesgo alto se solicita un traslado inmediato a unidad de cuidado psiquiátrico para que la persona la estabilicen emocionalmente. Es importante que adicional a este tema de este curso de acción, recordemos que si hay un paciente que está muy mal y hemos valorado un riesgo alto suicida, no lo dejemos solo, todo el tiempo tiene que estar con nosotros, estar presto a prestarle la ayuda o incluso si se llega a presentar alguna situación como de intento de autolesión o demás, pues contener la situación. En un riesgo medio alto se solicita también un traslado a unidad de salud mental y cuidado de un psiquiatra para la estabilización de lo que emocionalmente está viviendo. Y asimismo, para un riesgo medio o bajo hay unas recomendaciones, ¿vale? Por ejemplo, un riesgo medio habla un poco más de una intervención psicoterapéutica semanal para intensificar como el trabajo sobre el cuadro que está viviendo el paciente y también un manejo farmacológico. Ahora, nosotros sí que hacemos una valoración del riesgo actual, nos partimos de unos indicadores y accionamos y montamos un curso de acción. Pero pueden aparecer algunos problemas y sugerencias pueden aparecer algunos problemas frente a la intervención y aquí están algunas sugerencias. Por ejemplo, existen momentos en que genuinamente la persona se quiere matar porque su vida está bien mal y es realmente mala. Entonces, un poco de la recomendación de este protocolo es que aprendamos a decirle a las personas que hay muchos pacientes o consultantes que viven esta situación en donde, en donde hay algo genuinamente malo y que hay un problema que es grave. Pero hay que ayudarle a ver que no todas las personas con problemas graves se suicidan. Sobre todo porque lo que se suele vivir en estas situaciones es que hay mucha catastrofización
o esta sensación de que no hay salida, y es importante hacerle ver al paciente cómo necesita un tiempo para pues manejar estas consecuencias o estos problemas y aceptar lo ocurrido. Cuando una persona también se autolesiona repetidamente, es importante como hacer un análisis muy bueno de qué es lo que pasa con las autolesiones, qué ganancias hay, eh, y entre otras cosas tal vez poder hacer algún tipo de compromiso con esta persona o con este consultante para que pueda utilizar otras estrategias, como un contrato conductual. Venga, usted se está lesionando y la ayuda para esto, pero ¿qué tal si utilizamos esta estrategia de unos hielos, o cada vez que te sientas así podemos utilizar esto, me pides permiso para? Eh, y hay algo en especial que se menciona en este caso del protocolo, y es que hay casos en donde nosotros valoramos un riesgo suicida y mejora el estado de ánimo, pero no la desesperanza que se tiene frente a la vida o el futuro de la persona. Y esto puede ser un riesgo porque hay personas que pueden tener una desesperanza muy grande a futuro, pero nunca hacer nada porque no tienen el ánimo ni la energía, porque su estado de ánimo está muy decaído. Entonces, cuando trabajamos sobre su estado de ánimo y ganan mayor energía, a veces los planes empiezan a tomar más fuerza porque se sienten más motivados y con mayor estado de ánimo, con mayor energía para llevar a cabo como tal el suicidio. Estos son algunos factores de riesgo que también se mencionan eh, dentro del protocolo, pero también es importante que tengamos en cuenta los factores de protección, como aquellos que tal vez podemos detectar también dentro de la entrevista y que podemos aprovechar para la intervención, entre otras cosas porque hacen mucho más receptiva la intervención terapéutica que nosotros vayamos a hacer. Y en esencia, pues tener una valoración por psiquiatría que es casi que un curso de acción importante, y casi que siempre lo utilizamos porque es quien nos hace la remisión para tomar una decisión de mandar a alguien a una unidad de salud mental, o es quien nos hace la formulación de un medicamento para el inicio de un manejo farmacológico en el caso de que sea un riesgo medio bajo. En esencia, este protocolo les dice a ustedes que frente a un escenario de una persona con ideación o conducta suicida, lo primero que debemos hacer como terapeutas es entrar a valorar y a estudiar el riesgo actual de la persona a través de un proceso de entrevista en el, digamos, en el terreno, donde valoramos los riesgos actuales, los factores de riesgo, el nivel de elaboración de la idea, el nivel de regulación de la persona, el estado emocional de la persona, y a partir de la valoración del riesgo actual que tenemos, montamos un curso de acción que puede partir desde derivar a la persona a un centro de salud o iniciar un tratamiento psicoterapéutico o una intervención en el terreno más fuerte.